Nuestro amado Dios, te agradecemos porque hoy estamos con vida, con salud. Te tenemos a ti, Señor, como nuestro Dios, nuestro guía, compañero. Tenemos esperanza en nuestro corazón, el gozo, Señor, de la vida eterna. Tenemos la seguridad de tu amor, la certeza de tu gracia. Te agradecemos, Señor, por la presencia de tu Espíritu, que es nuestro guía. Gracias por la compañía de tus ángeles, Padre. Tantas bendiciones que derramas sobre nosotros diariamente, de las cuales, Señor, la gran mayoría somos ignorantes. Tú haces que nuestro corazón pulse, que nuestra sangre fluya, que la energía vital, Señor, nos dé vida día a día. Tú permites que el sol salga, Señor, que llueva, que el campo produzca, Señor, los frutos necesarios para mantener nuestra vida, Señor, y alimentarnos. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que vivimos en un mundo que se está despedazando, aún tenemos gozo, tenemos, Señor, paz en nuestras vidas y tenemos la plena seguridad de que tú nos cuidas y que tú provees para todas nuestras necesidades. Señor, pedimos en estos momentos que nos hables a través de tu palabra, al seguir contemplándote a ti, nuestro Dios, al tratar de entender un poquito más acerca de la Trinidad. Queremos, Señor, que nos ayudes a entender, nos des sabiduría. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Me tienes que autorizar, Melissa. La semana pasada hablamos acerca de Dios. Si Dios es uno, dos o tres. Y vimos claramente que las Sagradas Escrituras nos muestra evidencia bien contundente de que Dios es uno. Y a la misma vez que Dios no es uno en unidad, en singularidad, sino que es uno en pluralidad. Dios es un Dios plural, Dios es un Dios uno en unidad. Hay más de una persona en Dios. Y luego nos pusimos a investigar y encontramos que hay tres. Y hay bastante información bíblica que nos muestra la Trinidad. Ahora, hay hermanos adventistas que se ofenden cuando usamos la palabra Trinidad porque creen de que estamos hablando del concepto católico. Pero no, la palabra Trinidad es una palabra teológica que simplemente significa tres en uno. Es una palabra latina. Entonces, no hay que ofenderse a la palabra, porque si yo les dijera en español tres en uno, ¿por qué se van a ofender por esa palabra? ¿No? Entonces, simplemente es una palabra teológica que define un concepto bíblico, una verdad bíblica, que la Iglesia Católica la ha usado, sí es verdad, pero eso no quiere decir que la palabra es por naturaleza algo erróneo. No, es simplemente lo que está detrás del concepto de la palabra. Y la Biblia claramente nos muestra la realidad de que Dios es un Dios triuno, es un Dios uno en tres. Hoy vamos a tratar de comprender un poquitito más eso, tratar de vislumbrar, a pesar de que es un misterio. Queremos tratar de comprender qué la Biblia nos dice en cuanto a esta realidad de cómo pueden tres personas ser uno. Entonces vamos a investigar. Sí, entendimos la semana pasada de que Dios es... Voy a cerrar esta pantallita aquí. No, voy a bajar. ¿Cómo es posible que tres sean uno? Y eso es una de las cosas cuando uno habla con los testigos de Jehová, ellos inmediatamente dicen, bueno, entonces tienes tres dioses. No, es que la Biblia dice que hay un Dios. Y es lo mismo que entonces al hablar de la realidad del matrimonio, la Biblia dice que son uno. Entonces no, pero son dos. No, es que la Biblia dice que son uno, que el esposo y la esposa son uno. En la realidad del matrimonio, dos son uno. Y en la realidad de Dios, tres son uno. Entonces,
Vamos a ver un poquito de eso. Para comenzar nuestro estudio, vamos a ver la realidad de la divinidad en Cristo Jesús. Pues Jesús es la revelación de Dios para el ser humano. En Cristo se manifiesta Dios para que nosotros podamos comprender a Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y en el versículo 3 dice: el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense en esa frase que dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que Cristo Jesús es la revelación de Dios. En Cristo, Dios se ha materializado para que nosotros podamos comprender la deidad. En 2 Corintios capítulo 4 dice: en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo. Y luego dice esto: el cual es la imagen de Dios. Así que Jesús es la imagen de Dios, es Dios hecho visible. Y es a través de Cristo que nosotros podemos contemplar la gran realidad de la revelación de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Así que todo estudio de Dios ha de comenzar en Cristo Jesús, ya sea su carácter, ya sea su persona. Hemos de mirar a Cristo y en él encontramos la más clara revelación de Dios. En Juan 14, versículo 7, Jesús dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, al ver a Jesús, nosotros vemos a Dios. Al contemplar la vida de Cristo, contemplamos la vida de Dios. Al ver a Jesús relacionándose con los seres humanos, vemos cómo Dios se relaciona con los seres humanos. Entendemos su carácter, entendemos la manera de pensar, de actuar de Dios, y también contemplamos aspectos de su persona. Entonces vamos a ver. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Cristo, nuevamente esto enfatiza lo que estamos diciendo, de que Cristo es el que da a conocer al Padre. Entonces, me pregunto si es que en Jesús hay alguna manifestación de la Trinidad. Bueno, vamos a verlo pues. Veamos lo que la Biblia dice de la deidad en Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en él, este es Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que en Cristo habita toda la deidad, habita el Padre, habita el Espíritu Santo y habita el Hijo. En Cristo Jesús se encuentran las tres personas de la deidad, si es que Dios es un Dios triuno. Entonces, físicamente, Cristo es la manifestación de la deidad. En Juan 14, versículos 10 al 11, Jesús nos dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que Jesús nos dice, en palabras que no dejan duda,
de que el Padre mora en Jesús. Así que aquí vemos una realidad de la deidad, y lo vamos a comprobar esto con muchos textos, que ellos habitan el uno en el otro. Aquí nos muestra el Padre morando en Jesús. Así que cuando uno veía a Cristo, uno también veía al Padre. En Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que vemos que no tan solo el Padre mora en Jesús, sino que también el Espíritu Santo. Así que literalmente en Cristo se encuentran las tres personas de la deidad. Se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una persona. Ahí tenemos 3 en 1, Trinidad, claramente manifestado en las Sagradas Escrituras. Así que en Jesús se unen todas las personas de la deidad. Él nos ejemplifica esta verdad de las Sagradas Escrituras, que Dios en uno y sin embargo son 3. Es algo maravilloso. Cuando Cristo caminaba en la tierra, Él era la completa deidad caminando entre nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Era el Hijo el que se hizo ser humano, tomó sobre nosotros, tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, y en aquel vaso, en aquel templo, moraba junto con el Hijo, que era la persona humana ahora, moraba el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad, morando en un templo humano. Muy bien. ¿Y qué en cuanto a Jesús ahora morando? Si es que el Padre y el Hijo moran, el Padre y el Espíritu Santo moran en Jesús, encontramos evidencia en la Biblia que nos dice que Jesús mora en el Padre y mora en el Espíritu Santo. Veamos lo que la Biblia nos dice. En Juan 10:38 dice, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y mire lo que dice ahora, y yo en él. Así que a la misma vez que el Padre mora en Cristo, Cristo habita en el Padre. Esto por supuesto es un misterio. ¿Cómo es posible que ellos moran el uno en el otro? Pero las palabras son claras. El Padre mora en Cristo y Cristo mora en el Padre. Así que aquí vemos ahora, vamos a ver la Trinidad en el Padre. Ya la vimos en Jesús, ahora la vamos a ver en el Padre. Jesús mora en el Padre. El Padre es el vaso, es el recipiente, si lo pudiéramos decir así. En nuestro primer cuadro, Jesús era el recipiente, el Padre y el Espíritu Santo moraban en él. Ahora el Padre es el recipiente, Jesús mora en él. En Juan 14, 16 al 17, ya leímos este versículo, pero vamos a notar otro detalle. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que aquí viene Jesús da la promesa del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo va a venir a estar en la iglesia. Y mire luego en el capítulo 14, versículo 18, que es un versículo más abajo, dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Entonces, este versículo es usado por los antitrinitarios para probar de que el Espíritu Santo es Cristo, pero no es Cristo. No es la persona de Cristo, pero Cristo mora en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al venir, trae la presencia de Cristo en él. Entonces encontramos en estos versículos de que Cristo mora en el Padre y en el Espíritu Santo. Así que encontramos claramente que ¿cómo se llama? Hay esta capacidad
de morar el uno en el otro. ¿Cómo es? No lo entendemos al 100%. Lo entendemos, lo aceptamos porque la palabra de Dios lo dice. Juan 10:30. Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Así que en Jesús se explica la unión de la deidad. Lo que observamos en Jesús es verdad también del Padre y del Espíritu Santo. Lo que vemos en Cristo, que el Padre mora en él, el Espíritu Santo mora en él y él mora en el Padre y en el Espíritu Santo, es una realidad también en cuanto al Padre y al Espíritu Santo morando el uno en el otro. Y tenemos evidencia bíblica que nos muestra eso. Miren, la Biblia nos muestra el Espíritu morando en el Padre. Dice en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Así que aquí el Espíritu Santo es presentado habitando en el Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Así que el Espíritu Santo mora en el Padre. Claramente. Y el Padre mora en el Espíritu Santo. Miren, en Juan 14 nuevamente dice, yo rogaré al Padre y os los dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Cómo era que iban a venir a él? En la persona del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, cuando viene a morar en el creyente, trae en sí la Trinidad. Viene el Espíritu Santo, en él viene el Hijo y el Padre. Los tres en uno vienen a morar en el templo preparado en el corazón del creyente. Así que vemos claramente esta realidad, que si tú ves a Jesús, en él ves la Trinidad. Miras al Espíritu Santo y ahí mora la Trinidad. Ves al Padre y ahí está la Trinidad. Tres en uno. Es un Dios y sin embargo, tres personas morando los unos en los otros literalmente. Así que si imaginamos esto como un gran círculo, vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran los unos en los otros, y el Padre y el Hijo son uno. El Padre y el Espíritu Santo son uno, y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pues moran el uno y en el otro, y las tres personas de la deidad conforman nuestro Dios. Son uno y sin embargo son individuos. No son tres, no son un Dios con tres cabezas, que en cierto modo es la teología católica. Un Dios con tres es uno, pero son tres cabezas, un monstruo que tuviera como tres cabezas para hacerlo uno. Esa no es la realidad bíblica. La realidad bíblica nos presenta a cada persona de la Trinidad como un individuo y sin embargo son uno. Es lo más cercano que tenemos a eso nosotros en la realidad humana, es el matrimonio, donde tú tienes dos individuos que producto de la unión matrimonial en los ojos de Dios son declarados uno, pero siguen siendo individuos. Miren, veamos algunos textos bíblicos. En Lucas 3, capítulo 21 al 22 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que aquí claramente vemos a las tres personas de la deidad en forma separada. El Hijo es un individuo, el Espíritu Santo viene, él es diferente al Hijo, él viene como paloma
y se para sobre él, y el Padre, que a la misma vez es distinto al Hijo, pues él habla desde el cielo declarando a Cristo a ser su Hijo. Así que las tres personas son distintos individuos los unos de los otros y sin embargo moran, habitan el uno en el otro. Son uno, literalmente. Literalmente uno y literalmente individuos distintos el uno del otro. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus deberes o papeles que cumplir en el cuidado del universo, en la obra de la redención. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, singular, nombre, uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres nombres nos manifiestan su identidad individual, que ellos son individuos distintos el uno del otro. El Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. De la misma vez, el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo ni el Padre. Son tres individuos distintos y sin embargo son uno. Y una de las maneras en las cuales son uno es el hecho en el cual ellos habitan corporalmente el uno en el otro. Y ese, por supuesto, es un gran misterio. Hay una manera física de habitar el uno en el otro. En el matrimonio lo vemos así, en la relación sexual, la pareja se une y literal, físicamente llegan a habitar el uno en el otro. Pero hay otras maneras en las cuales ocurre esta forma de unión, de una unión tan cercana. Y la unión más profunda es la unión del amor, en el cual uno literalmente lleva a la otra persona en su corazón y en su mente, sus acciones, lo que a la persona le gusta, lo que no le gusta. Uno comienza a vivir no para uno, sino que para el otro. Y el otro, si la relación es saludable, la relación de amor lo lleva a negarse a sí mismo para hacerle bien y hacer la vida feliz del otro. Y esa es una manera en la cual la unión del matrimonio hace de la pareja uno. Y también es similar en la deidad. Así que en cuanto se acuerdan que aprendimos esta realidad, este concepto de la balanza de la verdad. En cuanto a la deidad, son uno, pero son individuos. Parecen estar en tensión. ¿Cómo pueden ser uno y a la misma vez individuos? Eso no hace sentido, pero esa es la realidad bíblica. Nos muestra, para poder tener la verdad de la deidad, debe estar en balance. Y para estar en balance, estos dos aspectos que parecen contradictorios han de ser unidos y presentados en unidad, no en contrariedad. Que tristemente los que tienden a enseñar la doctrina del antitrinitarianismo, ponen estas verdades en contraposición la una de la otra, que no es necesario, no se debe hacer así porque eso es herejía. Cuando yo exalto un aspecto de la verdad al costo del otro, entonces eso destruye la verdad. Y aquí claramente vemos los textos bíblicos que Dios es uno y sin embargo las tres personas de la deidad son individuos. No son uno en singularidad, son uno en unión. Es una pluralidad en perfecta unión que los hace ser uno. Y la realidad, una de las realidades de esa unidad, de esa unión, es el hecho que moran el uno en el otro. Lo que une a la deidad es este principio maravilloso del amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice:
y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que aquí se nos dice que Dios es amor. El principio fundamental de Dios es amor. Dios es amor. Entonces vamos a comprender un poquito acerca del amor para ver cómo esto nos da a entender la relación que existe entre las tres personas de la deidad y cómo el amor los hace uno. El fundamento del carácter divino, la base de todo lo que Dios es y hace es el amor. Eso a veces nos es difícil a nosotros comprender, porque nosotros somos egoístas y todo lo que hacemos está fundamentado, basado en el egoísmo. Pero Dios no es así. Todo lo que Dios hace es como una fuente que sale del amor. Todo lo que Dios hace está fundamentado en el amor. 1 Corintios 13, versículos 4 y 5 nos dan una definición del amor. Y dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entre todas esas representaciones del amor, la frase que más define el amor es la frase que dice, no busca lo suyo. En otras palabras, el amor es totalmente vacío de egoísmo. El amor no busca lo suyo, el amor busca lo del otro, pone al otro primero. Es por eso que en la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, que el que ama ha cumplido la ley, porque el principio de la ley es el amor, y el verdadero cumplimiento, la verdadera obediencia es la obediencia motivada por el amor, el no buscar lo suyo. Por eso Cristo dice en referencia al cumplimiento de los 6 mandamientos de la segunda tabla de la ley, él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero viene el amor al prójimo, luego el amor a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este principio es el principio que gobierna la relación entre las personas de la deidad y que los lleva a ser uno. Es el amor que es el pegamento de las relaciones y que lleva a la pareja casada a ser uno. El verdadero amor va a llevarlos entonces a no buscar lo propio, sino que a amar al otro antes que a mí. Entonces el principio del amor es el principio que motiva a no buscar lo propio ni vivir para sí mismo. Es lo opuesto al egoísmo. Es por eso que muchas veces nosotros concebimos la Trinidad en forma jerárquica. Tendemos a ver a la Trinidad, al Padre, como ser el más grande, el más poderoso, y los otros subyugados a él. No. En el reino de Dios no existe una jerarquía de poder y de supremacía. En el reino de Dios existe una jerarquía de amor, donde todos se someten el uno al otro y eso los lleva a ser perfectamente unidos, perfectamente uno. Muy bien. Entonces, en Juan 17, 25 al 26, quiero ahora que escuchen las palabras de Jesús y vean cómo estas palabras están manifestando esa unión basada en el amor. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Claramente se muestra aquí que el Padre y el Hijo se relacionan en esta relación sublime de amor. Se aman. Jesús ama al Padre y el Padre lo ama a él. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Padre me ha amado. Qué lindas palabras que nos revelan la manera en que la deidad se relacionan el uno al otro. Las personas de la deidad se relacionan por medio del amor. Jesús nos revela aquello. Entonces, si se relacionan por medio del amor, esto los lleva a una autonegación. Las personas de la deidad naturalmente buscan exaltar a los otros, no a sí mismos. Veamos algunos de estos versículos. En Juan 17, 3 y 4 dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Se fijan aquí que Jesús le da gloria al Padre y él pide que el Padre lo glorifique a él. Entonces, en esta palabra vemos claramente de que Jesús no vive para gloriarse a sí mismo. Ni el Padre vive para gloriarse a sí mismo. En el verdadero círculo del amor, el Hijo se niega a sí mismo y vive su vida para llevar gloria al Padre. Y a la misma vez, el Padre se niega a sí mismo y vive para dar gloria al Hijo. Ese es el secreto del cristianismo. Cuando tú y yo entregamos nuestras vidas a Jesús, entramos a vivir por la ley del amor. Y la ley del amor nos lleva a vivir nuestra vida para dar gloria a Dios y gloria a otros. Y en eso de dar se encuentra el secreto de recibir, porque cuando damos, recibimos. Al dar gloria a Dios, Dios nos va a dar gloria a nosotros. Es el mismo principio aplicado en esta relación, pero este principio es vivido prácticamente a la letra por la deidad. En Juan 13, 31 y 32 dice, entonces cuando él hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Así que vemos nuevamente este principio. El Hijo va a ser glorificado. ¿Cómo? Por el Padre, porque Él va a llevar gloria al Padre. Muy bonito. Eso es lo que los hace ser uno. El amor es el pegamento de la unidad en la deidad. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que Jesús vive para glorificar a su Padre. Eso es ¿cómo se llama? La verdadera razón por su existir, para llevar gloria a su Padre. Y el Padre vive para glorificar a su Hijo. Son totalmente muertos a sí mismos, no hacen nada para traer gloria, para traer atención, para hacer autoexaltación, nada. Ellos viven su vida en absoluta abnegación de sí mismos. En Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, quiero que escuches, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué increíble, ¿no? Jesús está tan negado a sí mismo que sus palabras no son sus palabras y sus obras no son sus palabras. Es el Padre viviendo a través de él. Wow, qué concepto maravilloso, porque en ese concepto, en esa realidad, se encuentra el secreto de la vida cristiana.
la negación propia, para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Juan 5:19 respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. El Hijo vive para copiar a su Padre. El Hijo vive para agradar al Padre. El Hijo vive para dar gloria al Padre. El Hijo vive para que el Padre more en Él y a través de Él haga las obras y hable las palabras. La maravillosa unidad de la deidad. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo había muerto a su voluntad, no tenía voluntad propia, a pesar de que Él era santo, puro, a pesar de que no había maldad en Él, Cristo Jesús moría a sí mismo. ¿Cuánto nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? En Juan 8:28, entonces Jesús le dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Nada hago de mí mismo. Qué increíble. El principio del amor. Juan 12:49, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículos muy claros que nos clarifican la manera en que se relacionan y están unidos las personas de la Trinidad. Son individuos, pero son individuos tan negados a sí mismos. El amor controla tanto sus almas que ellos son felices. Y el clímax de su existencia se encuentra en la negación propia para que el otro sea exaltado a través de ellos. Jesús no hizo nada y no habló nada por sí mismo o de sí mismo. El Padre lo hizo todo por medio de él. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aquí vemos ahora, ¿quién obrando a través de Cristo? El Espíritu Santo. Ya vimos el Padre obrando a través de Cristo, ahora vemos al Espíritu Santo obrando a través de Jesús. Lucas 4:18-19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Así que el Espíritu Santo obra a través de Jesús también. Jesús vive para ser un depósito y un medio transparente a través del cual su Padre y el Espíritu Santo se revelan, hablan, hacen las obras, los milagros, todo es hecho no por él, no por sí mismo, no por sus propias fuerzas, no por su propio poder, no con el fin de exaltarse a sí mismo, sino que él vive para dar gloria al Padre y al Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, mire ahora lo que dice, él dará testimonio de mí. Así que el Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo existe para dar testimonio de Jesús. Vemos el principio, el mismo principio manifestado en esto. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo. Ahí se encuentra el principio del amor. Lo mismo que Jesús, Él no habla por sí mismo. El Padre habla a través de Él. Mira, ahora dice, sino que hablará todo lo que oiga. No son sus propias palabras, es lo que le ha sido dado. Y os hará saber cosas que han de venir. Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Él habla las palabras de Cristo y del Padre. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Así que miren, lo que tiene el Espíritu Santo no es de él, es de Jesús. Y lo que tiene Jesús no es de él, es del Padre. Así que increíble la manera que se relacionan. Una abnegación total. No viven para sí mismos, son totalmente transparentes. Viven, existen constantemente para ser un medio transparente a través del cual las otras personas de la deidad se manifiestan y viven a través de ellos. ¿Se imaginan que nosotros viviéramos de esa manera nuestro matrimonio? Que no fuera para mí, que no fuera para complacerme, que no fuera para que la otra persona me sirva y que haga lo que a mí me parece, sino que fuera lo opuesto. Mi vida fuera totalmente dedicada para la otra persona y mi existencia llegara a ser el medio a través del cual la otra persona es glorificada, exaltada, bendecida, hecha feliz. Ese es el principio de la deidad, es el principio del amor. La Trinidad practican este principio a la letra, viven por ello. Cuando Satanás creó el principio del egoísmo, que busca entonces la exaltación propia, que busca el bien propio, que busca el placer propio y la glorificación propia, destruye entonces al depositario de aquel, porque nosotros no fuimos creados para vivir egoístamente, nosotros fuimos creados para vivir como la Trinidad, por el principio del amor, en la autoabnegación. En Juan 12, 27 al 28, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. A pesar de todo el dolor que estaba ante él, toda la tremenda prueba de la cruz, Cristo no se detiene, sino que busca el llevar a cabo la obra de Dios para glorificar a su Padre. Pero miren ahora, él le dice en otras palabras, yo no puedo hacerlo, tú has de hacerlo en mí, glorifícate a través mío. Una abnegación total. Es difícil comprender esto, es tan profundo, tan maravilloso, la manera en que la deidad se relaciona. Juan 11, 41 al 42, entonces quitaron la piedra del muerto, de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces el Padre hace lo que Jesús le pide. Interesante, ¿no? Jesús obra de acuerdo a lo que el Padre dice. El Espíritu Santo obra de acuerdo a lo que Jesús dice. Jesús obra de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dice y hace. El Espíritu Santo obra de acuerdo a lo que Jesús y el Padre dicen. Y aquí vemos el Padre obrando de acuerdo a lo que Jesús le dice. En Romanos 8, 26 al 27 vemos el otro elemento de esto. Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que aquí vemos que el Espíritu Santo habla y pide a Dios en nuestro favor. Y Dios obra de acuerdo a las palabras del Espíritu Santo. Él hace lo que el Espíritu Santo le pide. Así que aquí vemos esta sumisión maravillosa. Cristo obra de acuerdo a la voluntad del Padre y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra de acuerdo a la voluntad del Hijo y del Padre. Y el Padre obra de acuerdo a la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo. No hay una relación jerárquica, son iguales, nos dice la palabra de Dios. Pero sí tienen distintos papeles que cumplen en esta relación maravillosa de la deidad. Son realidades en las cuales ellos viven. Así que el Padre actúa de acuerdo a la palabra del Espíritu. Es una autonegación completa, total.
No hay aquí el deseo de supremacía, el deseo de control, el deseo de autogloria que nosotros vemos tan presente en nuestras naturalezas y en la realidad de aquellos que nos rodean. Cuando miramos a los poderosos del mundo, tendemos a imaginarnos que Dios obra de la misma manera, pero eso es falso, queridos hermanos. Este mundo está controlado por el principio del pecado. Y el fundamento del principio del pecado es el egoísmo, el ponerme a mí primero. No buscar el bien de los demás, sino que buscar mi propio bien, mi propia satisfacción, mi propia exaltación primero. Y en ese principio se encuentra la muerte. El Señor nos ha mostrado esta mañana la maravillosa unión que existe en la deidad. Son tres, y sin embargo son uno. Dios, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Sin embargo, hay tres personas en esta maravillosa unión que se relacionan el uno al otro, en esta capacidad de morar el uno en el otro, de obrar. El recipiente muere a sí mismo totalmente para que el otro viva a través de él. Y él vive, el recipiente, vive para dar gloria y para hacer la voluntad de aquel que lo habita. Y esto es la realidad en cada una de las personas de la deidad. Así que aquí vemos de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran en cada uno, y ellos moran para traer gloria. El Hijo da gloria al Padre, el Padre da gloria al Hijo. El Hijo se somete al Padre y el Padre se somete al Hijo. El Hijo y el Padre son uno, y el Hijo ama al Padre y el Padre ama al Hijo. Y ese es el fundamento. Dios es amor. Los tres son uno, los tres se someten el uno al otro, los tres viven para glorificar al otro y los tres moran el uno en el otro. Así que esta mañana ese fue mi deseo mostrarles, hermanos. Y nuestro objetivo en este mundo, el deseo es llegar a tener la maravilla del carácter divino, que es ese carácter amoroso, ese carácter lleno de amor. ¿Cómo sería, hermanos, si nosotros practicáramos esto en la familia, en la relación íntima del esposo con la esposa? Y luego se extendiese este principio de la divinidad en la familia con los hijos. Y de ahí se extendiese a la iglesia. ¿Cómo serían, hermanos, nuestras iglesias? ¿Cómo serían? Serían lugares maravillosos, ¿se imaginan? Donde no existiera el principio del egoísmo, sino que existiera tan solo el principio del amor. ¿Qué será morar en el cielo, donde este principio es la sangre que corre por cada uno de los ángeles y de los querubines, de los serafines, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Es la verdadera, es la verdadera realidad del cielo, el amor. Y el amor es lo que hace que sean uno. Entonces, que el Señor nos bendiga en la comprensión de estas cosas, que mientras más uno las ve, uno más queda sorprendido de la hermosura de la verdad divina. Muy bien, veamos si hay algo. Déjenme salirme de la presentación y luego vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Muchas veces no lo hemos visto de la perspectiva que yo se las presenté hoy, ¿no? Aquellas palabras de Jesús mostrando la realidad divina. Cuando uno lo ve de esa manera, queda claro. Entonces se ve la maravilla y uno se da cuenta de que la herejía antitrinitaria destruye la deidad, destruye la hermosura de la deidad. Porque la herejía antitrinitaria enseña de que hubo un tiempo en la historia de este universo donde Dios, el Padre, estaba solo. No había hijo porque no lo había creado todavía. Entonces, cuando uno pregunta eso destruye el principio del amor. Porque si él estuvo solo, ¿a quién amaba?
El amor demanda que por lo menos haya otra persona. Pero si Dios el Padre estaba solo, era un ser egoísta. Así que Dios el Padre es el originador del pecado. Es por eso que Dios está esperando que la Odisea muera a sí misma, para que se cumpla el plan de la redención, hermana. Amén. Entonces, y el apóstol Pablo usa este principio y lo aplica en el libro de Efesios al matrimonio. Miren, les voy a leer aquí en Efesios capítulo 5, cuando él está aplicando el principio del amor y el principio por la cual la deidad se relaciona. Dice aquí el apóstol, en el versículo 21, él le habla a la iglesia, dice, someteos los unos a los otros. Capítulo 5, versículo 21. Las casadas estén sujetas o sométanse a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, el principio, uno de los principios que debe gobernar la iglesia es la sumisión propia a los demás. Pero como estamos gobernados como por el egoísmo, vemos esto como algo terriblemente peligroso y no queremos hacerlo. Entonces, la iglesia, en vez de haber sumisión, se actúa con poder para gobernar a los demás. Entonces, el pastor, en vez de ser, por ejemplo, un siervo, él parece un jefe en la iglesia. Y los presidentes de las conferencias o de las asociaciones parecen los managers y los CEO. Pero Jesús dijo a sus apóstoles que no debía ser así dentro de la iglesia, que el que quería ser primero debía aprender a ser como un niño. Consejos de que el esposo es la cabeza del hogar y todo eso, pero no es una cabeza jerárquica, es una cabeza como Cristo, que Él está dispuesto a morir, es el siervo mayor, está dispuesto a dar su vida y su vida ha de vivirse para que su esposa sea santificada y exaltada. Es el principio del amor. Y la esposa entonces ha de vivir de la misma manera hacia su esposo. Gracias, pastor. Le mandé a mi mamá. Es que tenemos que recordar de que vamos a la iglesia a dar, no a recibir. Más bendito es dar que recibir, porque es el principio del amor. ¿Cómo se llama? Recuerde que Jesús iba a la iglesia a pesar de que en la iglesia lo querían matar y estaban planeando matarlo. Y ahí Es lo verdad. odiaban y lo estaban haciéndole guerra, pero Jesús iba todos los sábados a la iglesia. Es Entonces, Él nos dejó ejemplo. Hemos de ir a la iglesia a hacer bendición, a amar a los hermanos, a amar al pastor, a no creernos superiores que ellos, sino que ver el principio del amor, a someternos, a servirlos, a hacer que la iglesia sea más bonita porque yo estoy ahí. Claro, pero requiere la muerte a sí mismo. Y eso, por eso Dios creó la iglesia. Creó el hogar porque en el hogar yo tengo que morir a mí mismo. Y luego creó la iglesia porque la iglesia demanda que yo muera a mí mismo. Eso es el principio del amor. Debemos recordar de que el beneficio más grande al ir a la iglesia no se encuentra en las palabras del pastor, no se encuentra, el beneficio más grande es ir y servir. Ir y morir a mí mismo, servir, amar, ponerme de pie por la verdad, con amor, manifestar aquellos principios que Dios nos ha dado, defender la verdad. No hay que quedarse callados, hay que hablar cuando el Espíritu Santo nos mueve a hablar, pero no hay que tener mucho cuidado que el enemigo nos separe, y segundo, que el conocimiento me lleve a tener un sentido de superioridad espiritual de aquellos que no lo tienen. Yo, porque creo la verdad y trato de seguirla, tener mucho cuidado de que eso me dé un sentimiento de superioridad espiritual, porque entonces ahora yo caigo en el campo de los fariseos.
Claro. Entonces hay que mantenerse humildemente ante el Señor, reconociendo de que en mi naturaleza yo soy de todos los pecadores el peor. Y que solamente por la gracia divina, cualquier crecimiento en la vida espiritual es gracias a Cristo obrando en mí. Y eso entonces me hace deudor a los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Los hermanos antitrinitarios usan esas palabras para decir, ¿vieron? No hay Espíritu Santo, es simplemente que es el Espíritu que sale de Cristo. Pero esas palabras están mostrando la unidad que existe en la deidad, no el origen. Porque la hermana de White también dice que el Espíritu Santo es una persona, tanto como Cristo es una persona, y ella habla de las tres personas de la deidad. Muchas veces usa esa frase. Así que son tres, no son dos. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, si simplemente es un poder que sale de Cristo, del Padre, serían dos personas, no tres. Pero la Biblia habla de tres, el Espíritu Santo habla claramente de tres. La hermana de White los califica como tres personas. Entonces, se destruye el lenguaje porque no entendemos lo que la Biblia nos está enseñando de eso. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo, Él está hablando del hecho de que el Espíritu Santo mora en Jesús. Él está totalmente unido a Cristo, a pesar de que es un individuo, ¿cómo se llama? Singular. Él no vive en su existencia aparte de Cristo. Y lo mismo que Cristo no vive aparte del Padre. Está totalmente unido con el Padre y con el Espíritu Santo. Es lo mismo con el Espíritu Santo y lo mismo con el Padre. Claro, debemos recordar que el único que puede vaciar el vaso es Cristo, en caso nuestro vaso. Claro, Nosotros claro. no tenemos poder para vaciarnos a nosotros mismos, es Cristo, por eso hemos de morir, hemos de entregarnos a sus manos y permitir que Él nos controle y haga su voluntad en nosotros, para que Él luego, dice la hermana White, dice en el camino a Cristo, mi corazón, toma mi corazón porque de mí no te lo puedo dar, dice ella. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de elegir, escoger, motivados por el Espíritu Santo. Y luego hemos de abrir el corazón para que Cristo muera. Y cuando Cristo muera, entonces Él puede controlarnos y motivarnos a cooperar con Él, llevarnos a la cooperación con su poder. Llegamos a ser parte de la unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ahora todos nosotros nos encontramos en Cristo. Así que en cierto aspecto, la humanidad ha entrado a ser parte en Cristo de la deidad. No somos dioses nosotros, pero en Cristo estamos unidos a Dios de tal modo que ahora compartimos el trono del universo. Y para poder ser partícipe de aquello, hemos nosotros de morar en amor. Por eso el constante llamado del Nuevo Testamento es a morar en amor, para que conozcan a Dios. Nosotros hemos de morar en aquel amor. Gracias, pastor. El carácter es transformado producto de que la deidad mora en nosotros. De otra manera no puede ser transformado. Entonces, lo primero que nosotros hemos de hacer, incluso antes que haya arrepentimiento, es venir a Cristo. Cristo produce el arrepentimiento abre el corazón para la confesión y el abandono de los pecados, y luego viene a morar el Espíritu Santo inmediatamente trayendo a Cristo y al Padre, y nos justifica, y en esa justificación ante el Padre ya parecemos perfectos, y Dios ahora comienza a hacer una obra en nosotros de transformación del carácter, pero es una transformación en plena seguridad de que somos aceptos gracias a la justificación. Muy bien. Oremos y terminamos. Nuestro amado Padre, al contemplar la hermosura de Dios, quedamos vislumbrados por tu carácter, por tu manera de ser.
por la manera maravillosa que las Sagradas Escrituras nos muestran cómo las tres personas de la deidad se relacionan, cómo son tan vacíos, cómo están dispuestos a no vivir para sí mismos. Y esta unidad tan maravillosa, tan hermosa nos deja vislumbrados porque es algo, Señor, imposible para nosotros hacer y sin embargo tú nos has mandado que ha de ocurrir esta misma realidad. Puede ocurrir entre nosotros y tú, Señor, en tu iglesia, en el hogar. Tú has de ser revelado en la manera que nos relacionamos los unos a los otros por amor. Querido Padre, pedimos, por favor, toma nuestro corazón, mora en nosotros, Señor. Vacíanos del yo totalmente, crucifícanos, Padre, día a día. Enséñanos a vivir como Jesús, que nuestras palabras no sean nuestras, que nuestras acciones seas tú obrando en nosotros, que enséñanos a ser humildes, a someternos los unos a los otros, a amar, Señor, profundamente, tan profundamente que así como Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, sus enemigos, que nosotros estemos dispuestos también a morir por aquellos que nos odian. Señor, transfórmanos. Somos tan mundanos y queremos ser divinos, Señor. Queremos tener la mentalidad de Jesús. Y nos dejamos en tus manos para que tú te glorifiques en nosotros de la manera que tú mejor escojas, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que hemos pasado este tiempo juntos. Haz que ellos brillen donde están, Señor. Que sean lucecitas allá en el medio de su comunidad, del hogar, Padre, de su vecindario, que puedan ser bendiciones en su iglesia, que no se sientan mejor que sus hermanos, sino que se vean como deudores, que puedan acercarse, Señor, a sus hermanos, a los líderes, hacer bendición a ellos, Señor, a bendecirlos, y que la iglesia Señor, el vecindario y el hogar sea mucho más lindo, gracias a la presencia de cada uno de mis hermanos allá. Vive en todos nosotros y glorifícate, Señor, a través nuestro. Lo pedimos por Jesús. Amén.